Vamos por una nueva hora. Hasta el mediodía, los temas más relevantes son agenda en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Esto está bien. Estamos en el aire hablando, minutitos antes, acerca de la importancia de la salud psicológica, ¿no? En estos tiempos tan complicados, que más allá de la pandemia, ¿no? También estamos en una fecha especial porque se acaba el año y por lo general también suele haber algún tipo de emoción encontrada. Siempre tienen un peso muy importante estas fechas, más sumarle el COVID, más puede ser alguna situación económica, más alguna situación personal. Se hace una bolsa importante y siempre tenemos que recurrir a alguien. A un profesional, y en este caso tenemos a una licenciada en psicología, que es ni más ni menos que María Paz Regino. Pachu, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, gracias por aceptar, ¿no? La idea y venir a la radio para charlar más que nada un poquito de la importancia de la psicología, ¿no? De acudir a alguien, a un profesional cuando necesitamos hablar o cuando necesitamos descargar. Sí, bueno, me encanta compartir este espacio con ustedes porque la verdad que está buenísimo que se pueda poner en palabras algo que socialmente nos ha atravesado a todos. Uh-huh. La realidad es que cuando empezó la pandemia ahí notamos esta repercusión en lo emocional a nivel altísimo, la demanda desde lo público, lo privado. Y la realidad que hoy sentarnos a hablar sobre cuestiones emocionales y cuestiones que afectan en cuanto a lo social en general, me parece súper importante. Teniendo en cuenta, como decían, que es una fecha bastante particular, donde a veces hay como unas emociones o sensaciones encontradas, así que me parece buenísimo que lo podamos compartir hoy. ¿Crees, desde tus pacientes o de cómo ves la sociedad, que la pandemia ha afectado, seguramente sí, ¿no? Pero ha afectado mucho más estas fechas en particular, el aumento de casos, lo psicológico, como decíamos, la Navidad, el Año Nuevo siempre es una fecha en donde capaz traen o algún recuerdo o alguna memoria o alguien, no sé, puede estar un poco más melancólico. Pero digo, sumado a la pandemia, 2 años, ¿no? De experiencia tenemos, un momento en el que están subiendo los casos de nuevo, que parece que no tiene fin. Se notaba como una esperanza y ahora, hablábamos hoy a la mañana, yo veo como que la gente nuevamente, y viste cómo estábamos, o sea, el pesimismo volvió. Eso, ¿cómo ves la sociedad en este momento? Al menos desde tu cercanía, ¿no? Se percibe el agotamiento, ¿sí? Físico, mental, son cuestiones que, como les mencionaba, por ahí desde lo público, lo privado, se ha incrementado muchísimo la demanda. Lo hablamos con colegas y también, con mi familia o vínculos que tenemos, que es algo que se ha notado muy incrementado, sí, cuestiones vinculadas a la ansiedad, a la angustia. Yo creo que también es una sumatoria de cuestiones, teniendo en cuenta que por ahí cuando trabajamos con los pacientes o hablándolo en términos generales, tener una visión como más integral. Entonces, obviamente que el contexto repercute, lo social también, y con esto de la pandemia que hemos tenido con cuestiones de los vínculos y demás, ciertas limitaciones, eso se ha visto un montón en pacientes grandes, en todas las edades en realidad. No hay etapa evolutiva, digamos, claro, para este padecimiento. En tu caso, ¿tenés pacientes o tratás en lo público y en lo privado de distinto rango etario? ¿Algún grupo en especial en el que te dedicás? Sí, en el hospital, generalmente con otra profesional que es Virginia Caracoche, atendemos a niños y adolescentes, pero también, debido a la demanda, incluso antes de la pandemia en realidad, empezamos a atender pacientes y hoy en día atendemos hasta 70 y pico de años, presencial en el hospital, hoy en la salita del Marín. Y también en el consultorio, mayormente adolescentes y adultez temprana, trabajo. Pero también estoy en el CADI, que trabajo con personas con discapacidad, es otro encuadre, pero la realidad es que, son otras perspectivas y en todas se ha visto esto de lo emocional como afectado con respecto a estos últimos 2 años. Y aquello que la persona, que está escuchando y está en duda de arrancar o de cómo puede llegar a funcionar la psicología, ¿algún tip que le des, alguna recomendación para que tome la iniciativa? La verdad que yo siempre lo pensé al espacio psicológico como esto del encontrarse a uno mismo. Y creo que son tiempos importantes como esto de la introspección y decir,
esto que habíamos hablado quizás antes de esta entrevista, el pensar en un balance, ¿no? Decir, bueno, ¿qué cuestiones han pasado este último tiempo? ¿Qué es lo que me ha afectado? ¿Qué cuestiones me motivan? Entonces, como también poder tener en cuenta esta integralidad que hablábamos, ¿no? Cómo una cuestión, teniendo en cuenta esto del contexto, puede afectarnos y qué cuestiones también tomamos como esto, bueno, me motiva o me hace salir adelante. Y esto del espacio psicológico, hoy hay como otra visión también, que me parece súper enriquecedora, porque hoy los adolescentes o los adultos también se cuestionan un poco acerca de la mirada que había antes de un tratamiento, ¿no? Antes decías un tratamiento psicológico, ya la palabra tratamiento generaba... Sí, la respuesta rechazo. es, vos estás loco, ¿qué estás loco que vas? Era la respuesta de siempre. Sí, alguna resistencia por ahí, pero bueno, tiene que ver con algo instalado socialmente y está bueno como derribar todas estas cuestiones que por ahí son construcciones, ¿no? Que se han ido modificando con el tiempo. Hoy pensamos en un tratamiento para niños, para adolescentes, para adultos, para tercera edad. Siempre que se habla es del padecimiento subjetivo, que eso tiene que ver con cómo uno vive las situaciones o lo que va afrontando. Entonces no hay edad, eso también hacemos mucho hincapié, no hay edad para un padecimiento. Por ahí un niño está sufriendo alguna situación en el colegio o en su casa, o un adolescente está sufriendo alguna cuestión con respecto a sus vínculos, lo que fuese, pero me parece importante esto de la escucha activa ante lo que el otro manifiesta como dolencia. Estábamos diciendo, no hay edad y no hay padecimiento específico para que alguien arranque. Por ende, no hay motivo específico. Es decir, no me tiene que pasar algo puntual para que yo tome la iniciativa de ir, ¿no? Exacto. A veces pasa que uno, obviamente, en la primera entrevista surgen cuestiones como más preliminares, ¿no? Y a veces aparece una demanda específica, ¿no? Frente a alguna problemática, pero a veces es esto de, bueno, quiero encontrarme, o sea, quiero tener este espacio para conmigo. Que quizás en el día a día, a veces esto que hablaba hace un ratito de la introspección, en la vorágine de lo cotidiano a veces se pierde. Y digo, bueno, quizás es un espacio semanal o cada 15 días, pues eso también surge, dependiendo de la demanda y lo que el paciente puede ir presentando, digamos, o requiriendo. Y surge esto de decir, bueno, en este espacio me conecto con todo lo que viví esta semana y también cómo se va historizando. O sea, se trabajan cuestiones actuales y se trabajan cuestiones vinculadas a la historia de vida. Entonces es como todo el tiempo por ahí esto del trabajar cuestiones más actuales en el tiempo y también cuando uno va avanzando en el tratamiento va historizándose, es decir, aparecen cuestiones de la infancia, de la adolescencia. Sí, yo a veces... que les comentaba que iba a terapia, capaz iba con un guión previo de decir, bueno, en la semana me pasó esto, voy a tratar esto. Claro, y después la profesional me empieza a hacer preguntas, ¿no? Acerca de buscar, no sé, algo para tratar, y claro, terminé hablando de otro tema que lo tenía interiorizado y que para mí no era un motivo específico para hablar, pero que me di cuenta que también influía. Entonces está buenísimo esto de, bueno, de la escucha activa y de también confiar o estar predispuesto a que la otra persona también te ayude, ¿no? Porque creo que cuando uno va, en cierto punto, está dejando su confianza en la profesional para poder encontrar alguna ayuda mutua, porque más allá de que la psicóloga, el psicólogo tengan todas las herramientas, la ayuda también tiene que ser, tiene que salir desde uno, tiene que estar predispuesto, siempre. Pero para esa predisposición tiene que haber confianza en las herramientas que te puede dar la psicóloga, ¿no? Exacto, y que a veces el tratamiento tiene lo que se le llama la asociación libre, ¿no? Cuando uno empieza a relatar, a veces cae en la cuenta de que, uy, mira esto que te dije, la verdad es que no lo había pensado como algo para trabajarlo hoy, pero de pronto me angustié frente a esta situación y eso me llevó a tal episodio. Y a veces es eso, porque muchas veces se trabaja sobre algún tema de inseguridad o confianza en uno. Y cuando uno empieza a recabar información, hay como un registro de todo, por ahí una secuencia de vivencias. Uno dice, bueno, la realidad es que en base a ese padecimiento había un montón de tela para trabajar y un montón de sucesos que habían sido significativos. Entonces, por eso quizás hoy el paciente se posiciona desde ese lugar del dolor, digamos, del padecimiento, y cuando uno hace un recorrido tiene que ver con vivencias o experiencias que ha tenido que han marcado significativamente
y de hecho uno cuando trabaja aparecen, ¿no? Vivencias positivas o que han impactado negativamente, y con eso también va poniendo en palabras, digamos, el paciente y se va construyendo desde ahí. Y como vecina, ¿no? Estamos frente a un Navarro bastante convulsionado. ¿Tenés, no sé, una imagen o una idea de por qué puede llegar a estar sucediendo esto? ¿O de por qué ves Estamos a la todos gente, como muy claro, irritados, muy alterados. todos dicen no es el nerviosos. mismo Navarro que antes, porque a Navarro lo hace la gente. ¿Notás algún indicio, algo de por qué la gente puede llegar a estar así? Sí, esto que veníamos hablando de la pandemia yo creo que tiene un gran impacto emocional, y que a la vez, como se han modificado un montón de cuestiones sociales y vinculares, esto ha repercutido enormemente. Entonces, de pronto nos encontramos casi 2 años después del inicio de la pandemia, y a veces la gente menciona esto, ¿no? Bueno, yo pensé que ya teníamos resuelto o que ya se había solucionado gran parte, y de pronto ahora vuelven a subir los casos, ¿no? Entonces esto a veces lo que trae a colación es este malestar y asociar por ahí cómo había iniciado todo. O en algún momento puntual, cuando había más limitaciones en cuanto a las restricciones y demás, eso también, viste, genera cierto temor, el volver a esa instancia. Porque de acuerdo a todo esto vivido, también las personas empiezan a preguntarse, bueno, ¿volveremos a la fase 1? ¿Volveremos a...? Entonces genera mucha incertidumbre. En cara al 2022, ¿algún deseo o algún mensaje que quieras transmitir? ¿Desde lo profesional o desde lo personal? Bueno, ya que hablábamos del espacio, como sugiero el poder que cada persona pueda tener como ese espacio interno con uno, digamos. No, a ver, uno podría sugerir tener el espacio psicológico, pero sabemos que también eso es muy subjetivo y que tiene que ver con la demanda de cada uno, pero sí que cada uno pueda conectar con uno mismo, porque a veces pasa eso, que frente a estas cuestiones que repercuten enormemente y frente a la vorágine así de lo cotidiano, a veces el detenerse a pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Qué es...? Porque a veces uno inconscientemente, digamos, repite patrones o cuestiones que por ahí vuelven a surgir o vuelve a aparecer alguna angustia y uno dice, bueno, me angustié de la nada. Bueno, ¿qué hay de trasfondo? Entonces, como conectar con este lado emocional, escucharnos, como decía, activamente, para también identificar, bueno, ¿qué es lo que me angustia? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que sí me hace bien? Porque son cuestiones que cuando uno también puede poner el foco, también empieza como a visualizar, ¿sí? Bueno, frente a esto que me afecta, ¿cómo lo resuelvo? ¿Me inhibo? ¿Me repliego en mí? ¿O busco también conversarlo con alguien más, ponerlo en palabras, que eso aliviana un montón? Quien está escuchando y bueno, tiene ganas de arrancar el año con ayuda psicológica, ¿dónde te puede encontrar o qué medio de contacto tenés para poder brindar? Bueno, yo atiendo desde lo privado en calle 32 entre 17 y 19, y también estamos desde lo público haciendo las admisiones los días martes en la salita del barrio Marín de 8 a 11. Y esto también es importante porque uno a veces piensa en cuestiones económicas y sabemos que es nuestra obligación, digamos, atender a la demanda, y por eso también tenemos un equipo de profesionales que yo trabajo muy contenta porque la verdad es que es un equipo increíble y bueno, todos los martes se realizan las admisiones y de ahí se evalúa la demanda y hay pacientes en lista de espera, lógicamente, por la demanda que hay, pero vamos convocando a la medida que se van liberando los espacios. Está bueno no tener este dato porque hay muchas personas que quizá no tengan el capital, no el ingreso económico necesario para poder solventarlo. Entonces es un dato que desde el servicio público también uno puede llegar a poder acceder a este tipo de servicio. Bueno, Pachu, mil gracias No, por favor. y por el mensaje. Gracias a ustedes. María Paz Regino, psicóloga. Bueno, estuvimos hablando un poquito acerca de la importancia de la salud psicológica, de la escucha activa en este tiempo, más allá de la pandemia. En esta fecha especial como ha sido Navidad y como también es Año Nuevo y el inicio de un nuevo año. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.